Hola amigos caviladores, bienvenidos a este nuevo capítulo número 62. Esperamos que hayáis tenido una excelente semana. Se suele decir, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero también sabe cuando es miércoles, porque toca Cavilar. Ahí estamos. Cavilar y volver a cavilar. Bueno, así que estamos una semana más aquí, José Miguel. Ojalá hayas escuchado el capítulo anterior y te hayas reído un poco. Si no, pues escúchalo. Alguna sonrisa te sacará. Te puedo asegurar que sí. Este mes de marzo es un mes especial, pero no debería ser solo el 8 de marzo, día para recordar que tenemos una mujer en nuestras vidas, porque sin ellas no existiríamos. No existiría ningún ser humano, ¿no? Eso lo debemos tener claro. No solo el 8 de marzo es el Día de la Mujer, porque he de recordarles, amigos caviladores, que sin ellas no seríamos nada. Y he de recordarles que una madre, Una abuela, una hermana, una tía, una amiga, siempre antepondrá sus sueños para que tú, ser humano, tengas existencia en este mundo. desde Cleopatra del año 69 a.C., hasta nuestra existencia, hemos recopilado varias historias para que tengan en cuenta la importancia de una mujer en este mundo, ¿no? Claro, comenzando por la madre que nos parió. Ahí estamos. Escucha nuestro capítulo y si alguna nos escucha hecha de ovarios y vea por tus sueños, tus metas, tus derechos y tus deberes. Ni una más. Ahí estamos. Pero antes de ir a la caja mágica, suscríbete al canal, encontrarás aquí nuevos temas, buenos mensajes, algunas risas. Dale like y marca la campanita y, por supuesto, compartid nuestros capítulos a vuestros familiares y amigos. Y si te apetece, te animamos a unirte a nuestro canal de Telegram. Ahí también ponemos cositas y a participar como caviladores. ¿Te animas? Venga, no lo dudes. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío. Aquí hay una discoteca que se llama Lío. Vamos al lío. José Miguel, el tema de hoy no es solo por el Día de la Mujer, es también para recordar que no estamos aquí para discutir quién es mejor, si el hombre o la mujer. Por supuesto que no. Es para recordar que el mundo quiere igualdad de condiciones, de derechos y de igualdad entre los dos sexos. Vamos a hablar de aquellas mujeres que han hecho historia, desde Cleopatra. En el año 69 a.C. hasta el 30 a.C., el otro día fue. Sí, firmó alianzas con los más poderosos líderes de la época, Julio César y Marco Antonio, y gobernó con perspicacia para asegurar la estabilidad y la solvencia financiera de su país con diversas iniciativas económicas. Hipatía, entre 355 y 370-415. Desconocida para la mayoría hasta que Alejandro Amenábar visibilizó su historia en la película Ágora. Hipatía de Alejandría es considerada la primera mujer matemática. Ella destacó también en filosofía y astronomía. Ada Lovelace, de 1815 a 1852, fue una notable matemática, escritora y música. Contribuye al desarrollo de la informática, considerada la primera programadora de ordenadores. El trabajo de esta precursora de la programación moderna sobre el motor analítico inspiró a Alan Turing en el diseño de la primera computadora electrónica. Nuestra querida Marie Curie. ¿Quién no conoce o ha oído hablar de Marie Curie? 1867-1934. Fue la primera mujer ganadora de un premio Nobel, la primera persona distinguida 2 veces con este galardón, el de física en 1903 y el de química en 1911. Y todavía hoy es la única científica con 2 Nobel. Como referente en investigación, su trabajo allanó el camino para el avance de la física moderna. Pese a la discriminación de la época, logró su objetivo de estudiar y desarrollar su talento, lo que posteriormente ha impulsado el acceso de las mujeres en las carreras STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una de sus frases reconocidas es: "Me enseñaron que el camino del progreso no era rápido ni fácil". Cambió el mundo no una, sino 2 veces. Fundó la ciencia de la radiactividad. Incluso inventó la palabra y sus descubrimientos dieron lugar a curas eficaces contra el cáncer. Virginia Woolf, 1882-1941, escritora que criticó la falta de igualdad y los obstáculos de las mujeres para desarrollarse profesionalmente y ser independientes. A través de sus obras, Woolf relató su indignación por la discriminación y la posición inferior en el género femenino. Fue una adelantada a su tiempo. Pese a que ha pasado más de un siglo desde
que se publicó su obra, las ideas de esa pionera del movimiento feminista aún perduran y su legado continúa influyendo hoy en día en la cultura moderna. Muy buena, mira. Clara Campoamor, de 1888 a 1972. Esta abogada, escritora y política española fue una de las primeras diputadas que luchó por la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo por el sufragio femenino en España. Con su tenacidad logró un hito histórico. La Constitución de 1931 reconoció el derecho a voto de las mujeres, quienes acudieron a las urnas por primera vez en las elecciones de 1933. Simone de Beauvoir, filósofa, escritora francesa, Simone de Beauvoir desafía y critica el patriarcado dominante de su época. Su libro, El segundo sexo, se ha convertido en una biblia del feminismo occidental moderno. En sus escritos sentó las bases del aborto legal en Francia y el control de la natalidad e impulsó un nuevo movimiento para la liberación de la mujer, hasta el punto de que marca lo que se conoce como la segunda ola de feminismo en la década de los 70. Rosa Parks, de 1913 al 2005. Su arresto en 1955 por negarse a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco contribuyó al fin de la segregación racial. Este incidente la convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Por su lucha por la igualdad es reconocida como fundadora del movimiento por los derechos civiles. Rosalind Franklin, 1920-1958. Estudió física química en Cambridge y contribuyó de forma decisiva al descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Mediante la técnica llamada cristalografía de rayos X, capturó la imagen de la misma, conocida como fotografía 51, con la que James Watson y Francis Crick comprendieron la estructura del ADN. Por este trabajo, publicado en Nature, ambos científicos obtuvieron el Nobel de Medicina en 1962, eclipsando el papel de la investigadora en este avance científico que allanó el camino para la obtención de medicamentos y salvar vidas. Benazir Bhutto, de 1953 a 2007. Benazir Bhutto figura entre las mujeres más importantes de la historia por ser la primera ministra musulmana elegida en un país islámico, Pakistán, de 1988 a 1990 y de 1993 a 1996. Como primera ministra de este país, abrió el camino para la igualdad de las musulmanas en ese país. Su asesinato en 2007 conmocionó al mundo. Dentro de esta investigación he encontrado también datos interesantes de mujeres que han hecho historia. Emmeline Pankhurst, de 1858 a 1928, Manchester, 15 de julio de 1858. Fue una mujer activista política británica y líder del movimiento sufragista, el cual ayuda a las mujeres a ganar el derecho a votar en Gran Bretaña. La dama de hierro, Margaret Thatcher, 1925-2013. Su firmeza para dirigir los asuntos de Estado, su estricto dominio sobre los ministros de su gabinete y su fuerte política monetarista le valieron el sobrenombre de la Dama de Hierro. Como jefa de gobierno, su llegada al poder supuso una completa transformación del Reino Unido, al apoyar la privatización de empresas estatales, de la educación y de los medios de ayuda social. Sus políticas liberales llegaron a ser conocidas como thatcherismo. También estuvo marcada por su fuerte euroescepticismo, su total oposición a la transferencia de más competencias ejecutivas de gobierno a la Comisión Europea y a la creación de la moneda única. Angela Bader-Cortz, de 1814 a 1906, recordada como la reina de los pobres. Bader-Cortz gastó la mayor parte de su riqueza en becas, donaciones y una amplia gama de causas filantrópicas. Uno de sus primeros actos filantrópicos fue cofundar con Charles Dickens un hogar para mujeres jóvenes que se habían convertido a una vida de inmoralidad, incluyendo actos delictivos como el robo y la prostitución. La casa era conocida como Urania Cottage. Ángela evitó meterse en la política partidista, pero estaba activamente interesada en mejorar las condiciones de vida de los indígenas africanos, la educación y el sufrimiento de las personas pobres de cualquier parte del mundo, aunque no hizo ninguna distinción especial de credo en sus organizaciones benéficas. Mary Wollstonecraft, 1759-97. Considerada una figura destacada del mundo moderno, escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados, un relato de viaje y un libro de literatura infantil.
como mujer del siglo XVIII, fue capaz de establecerse como escritora profesional e independiente en Londres, algo inusual para la época. En su obra Vinidicción de los derechos de la mujer, 1792, argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Imagina, asimismo, un orden social basado en la razón. Con esta obra estableció las bases del feminismo liberal y las convirtió en una de las mujeres más populares de la época en Europa. Marie Charlotte Carmichael Stopes, 15 de octubre de 1880, 2 de octubre de 1958. Fue una autora británica, paleobotánica y defensora de la eugenesia y los derechos de las mujeres. Hizo importantes contribuciones a la paleontología de las plantas y la clasificación del carbón. Fue la primera académica femenina en la Facultad de la Universidad de Manchester. Stopes fundó la primera clínica de control de natalidad en Gran Bretaña. Stopes editó el Boletín de Noticias de Control de Natalidad, que brindó consejos prácticos explícitos. Su manual sexual, Married Love o Amor Conyugal 1918, fue controvertido e influyente y llevó el tema del control de la natalidad a un amplio discurso público. Stopes también se opuso públicamente al aborto, argumentando que la prevención de la concepción era todo lo que se necesitaba, aunque sus acciones en privado iban en contra de sus pronunciamientos públicos. O sea, decía una cosa y hacía otra. No, decía, pero es que no quería meterse en política. Jane Austen, 1775-1817, autora de novelas como Orgullo y Prejuicio, 1813, y Emma, 1815, se ha convertido en una de las novelistas mejor conocidas y ampliamente leídas del idioma inglés. Sus novelas son causa de intenso estudio académico y el centro de una cultura de fanáticos, comenzando por mí. Sí. Sí, me gusta. Madre Teresa, 1910-1997. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, que atrajeron a muchas hermanas que hicieron votos de castidad, pobreza, obediencia y servicio gratuito a los más pobres entre los pobres. La obra que la orden llevó a cabo en más de 130 países incluyó la gestión de hogares para personas moribundas, comedores populares, orfanatos y escuelas. Aunque fue criticada por su oposición al aborto, su labor caritativa cambió la vida de muchas de las personas más vulnerables del mundo. Juana de Arco. Uh-huh. Juana de Arco, Jeanne d'Arc, de 1412-1431. Fue una campesina medieval que, afirmando recibir visiones de Dios, cambió las tornas de la Guerra de los 100 Años a favor de la victoria francesa. Fue martirizada por sostener su afirmación e inspiración divina y posteriormente canonizada como santa. Wangari Maathai, de 1940 a 2011, activista medioambiental. Maathai, la primera mujer de África Oriental y Central en obtener un doctorado. Fue elegida parlamentaria y designada ministra adjunta de Medio Ambiente y Recursos Naturales entre 2003 y 2005. Su labor recibió reconocimiento internacional cuando en 2004 se convirtió en la primera mujer africana en recibir Premio Nobel de la Paz por su contribución al desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Frida Kahlo. Nuestra Frida Kahlo, de 1907 a 1954, una superartista mexicana. Fue una artista mexicana cuyas obras impactantes y distintivas combinan una exploración del género, la clase y la identidad con símbolos de la historia cultural de la nación. Kahlo se ha convertido en una figura importante en las causas sociales como el feminismo y los derechos LGTBTQ. A, B, C, D, F, G, H. Nellie Bly, 1864-1922, periodista pionera. En 1886-87 viajó durante varios meses por México, informando sobre la corrupción oficial y la situación de los pobres, mientras que en otra investigación fingió locura para exponer las condiciones dentro de los asilos. La fama periodística de Bly la llevó a viajar por el mundo sin compañía, en su propia 80 días alrededor del mundo, inspirada en Julio Verne. Completó el desafío en 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos, estableciendo un nuevo récord mundial. Coco Chanel, de 1883 a 1971, diseñadora de moda francesa. Surgió de una infancia difícil y nómada en Francia para convertirse en una diseñadora de fama internacional, cuya marca homónima abarca moda, joyería y perfumería.
Su importancia y sus contribuciones a la moda feminista se complican por su presunta colaboración con las operaciones de inteligencia alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Indira Gandhi, 1917-1984, primera ministra de la India. Indira Gandhi fue la primera y única mujer primera ministra de la India hasta la fecha y es recordada por su firmeza política y su legado a menudo controvertido. Gobernó el país en 2 ocasiones, de 1966 a 1977 y de 1980 a 1984, cuando fue asesinada por sus propios guardaespaldas. Gabriela Mistral, de 1889 a 1957, poeta y diplomática chilena. Lucila Godoy Alcayaga, conocida bajo el seudónimo de Gabriela Mistral, fue una poeta diplomática chilena cuyas obras suelen explorar la moralidad y la maternidad. Fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1945, convirtiéndose en la primera autora latinoamericana en recibir ese honor. Clara Barton, enfermera durante la Guerra Civil estadounidense. Distribuyó suministros médicos, trabajó cerca del frente y atendió soldados de la Unión y de la Confederación. Su trabajo le valió el apodo de Ángel del Campo de Batalla. Después de la guerra dirigió la Oficina de Soldados Desaparecidos, ayudando a miles de familias a localizar a sus parientes desaparecidos y a enterrar a los muertos en tumbas señaladas. Clara fundó la Cruz Roja estadounidense, de la que fue presidenta hasta 1904. Y así podríamos seguir con un listado interminable de mujeres que han hecho por la humanidad y la igualdad. Amigas caviladores y amigos caviladores, esto es un solo pequeño ejemplo que podemos compartir un mundo mejor entre mujeres y hombres. Si necesitas ayuda con tu vida, tanto hombres y mujeres, como siempre decimos, háztelo mirar. Porque de una mujer nacimos. O que yo sepa, la historia no ha cambiado, siempre ha sido así, ¿no? Exacto. Respeta, ama y cuida de tus mujeres. Ellas siempre te lo agradecerán. Feliz día, chicas lindas. Chao. Chao. Llegamos al final del 10º capítulo de la 2ª temporada. Es el momento de igualdad. Nadie es ni pasa por encima de nadie. Sin diferencias de sexo ni raza, que ya deberíamos ser conscientes de esta situación. Muchas gracias por escucharnos y sobre todo por vuestros mensajes. Si tienes alguna pregunta o quieres participar con un mensaje de voz, envíanos un audio y entrarás a formar parte de este gran grupo de caviladores. ¿Quieres contarnos algo? Pues mándalo o envíalo a través de las redes sociales, YouTube, Telegram, bueno, las que ya sabéis. Cuéntanos tus historias y opina. Cavilando, llegaremos a algo. Y así más, hasta la próxima semana. Besos y abrazos. Muchas gracias. La rola como parla valenciano. No soy rola, soy cachaca. Cachaca, ahí estamos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, amigos.